Consideremos ahora la cuarta gran columna de una auténtica iglesia doméstica. ¿Cuál ha sido el camino que estamos recorriendo? Queremos realmente transformar a la familia en una iglesia doméstica. Decíamos al comenzar que ¿cuál es el reto de la nueva evangelización? Que cada familia se convierta en una iglesia doméstica. Este es el desafío de la nueva evangelización. El Papa Juan Pablo II, que es el Papa de la familia, nos dijo eso cuando vino a América. Aquí está el futuro de la iglesia, del tercer milenio. Dios sabe por qué nos ha llamado en este momento a que asumamos esta tarea como con la humildad del grano de mostaza que comienza a crecer. Veamos entonces este aspecto que es la participación en la vida y la misión de la iglesia. Qué hermoso es este tema. Es quizás el punto teológico de fondo. Cuando la familia asume la dimensión eclesial, cuándo y cómo se transforma en iglesia. Veamos el misterio. Vemos a Jesús, que es la iglesia. Decimos, es el cuerpo de Cristo. La familia dentro de la humanidad de Jesús, eso es la iglesia. Es una comunión de vida y amor, pero en el cuerpo eclesial, no fuera del cuerpo eclesial. Ahora, esa relación, fíjate bien, así como se establece relación papá-mamá, relación padres-hijos, relación entre parientes, relación parroquial, relación con la sociedad, lo mismo pasa con la iglesia. Hay que establecer un vínculo relacional. Es ahí donde la familia edifica, va subiendo las paredes a un segundo piso de la casa. ¿Qué hace entonces la iglesia como mamá? Tiene tres grandes cometidos. Me va a anunciar la palabra. Voy a experimentar la vida misma de Dios recibida en el bautismo. Voy a seguirla viviendo desde que yo nazco en la fe. Voy a actualizarla en las diferentes etapas de mi vida. Eso es a través de los sacramentos, donde el Señor vivo me va como curando, purificando, haciendo madurar. Necesito la gracia sacramental. Y otro tercer elemento clave, el mandamiento nuevo del amor. Nosotros, la iglesia, nos va a educar para amar. Esta parte, el amor humano, tiene sus límites. La iglesia nos va a enseñar el verdadero amor, el ágape, pero eso es una educación que todos necesitamos aprender. Vemos entonces que eso es lo que vamos a recibir de esa iglesia. Por eso colocamos una flecha hacia la familia. Cuando papá y mamá le dicen a Jesús, no solamente invite al Padre a bendecir su casa. Dígale a Jesús, entra a nuestra casa. Él va a entrar a nuestro corazón. La casa es la familia. No solamente las puertas físicas, las puertas de los corazones de los hijos y de los papás. Los primeros son los papás. ¿Qué hacen entonces la familia? Reciben el amor de Cristo, el ágape. Entonces esa familia se transforma en una comunidad salvada. Comunión, comunidad. Comunión es dos personas. Comunidad de tres o más personas. La familia es comunidad. La familia salvada se va constantemente salvando, va siendo más santa cada día. Ese es el misterio. Desde el bautismo yo recibo la santidad, la salvación. Ahora, ¿qué quiere la iglesia? Que esa santidad no se corte, no se interrumpa, se mantenga continua. Cuando yo constantemente voy a la iglesia, frecuento la palabra, me alimento a través de ella, entonces la familia se va salvando, vamos viendo la transformación real, los propios papás experimentan esa transformación. Después hay un momento donde la misma familia mira, siente la necesidad de comunicar el amor de Cristo que ha recibido. Ahí se transforma la familia en una comunidad salvadora. Esto es importante. Y cuando nosotros salimos de nosotros mismos, dice, son tres grandes áreas que asumen. Se transforma en una comunidad que cree y evangeliza, en una comunidad que ora, es una iglesia orante, y después es una comunidad que sirve al ser humano. No importa la persona. Cuando eso se da, ahí las patas de las grandes columnas de la casa ya están puestas. ¿Qué quiere el Señor? Que crezcan. Vamos a ver entonces cómo crecer. Veíamos aquí, si usted se fija, que la familia acoge la palabra. Eso ya es un camino de fe.
vamos preparándonos. ¿Qué es la acogida de la palabra? Esa es la fe. Y la iglesia dice, la fe se acoge, después la fe se celebra en los sacramentos, la fe se profesa y por supuesto la fe se extiende, se irradia. Esto es hermoso. Se anuncia la palabra, es entonces cuando la familia está evangelizando. Ese proceso casi siempre se da así en nuestro contexto. Una familia que se siente alegre, que va dando pasos bonitos, casi siempre inmediatamente lo comunica con los seres que quiere y lo comparte. Y al final dice acá, descubre y obedece el plan de Dios en familia. Qué bonito es eso, cuando la familia sabe tomar decisiones desde la fe. Sabe ver los momentos de toda la familia. Dice el cardenal Rabasi, dice así, hay diferentes como habitaciones. Dice, el gran parte de las habitaciones de nuestra casa va a ser el dolor. ¿Y qué familia no conoce el dolor? Todos. Jesús entra a la habitación del dolor de la familia. Luego hay una habitación que es del trabajo. Todos nosotros, nuestra vida tiene que ser trabajo constante. Y al final, la tercera habitación es la fiesta. Dice él, es como la creación. Dios trabaja. Es los primeros 6 días de la creación. El último día, el séptimo día, Dios descansa. El hombre descansa. Es la liturgia, es la celebración. Ese recorrido va haciendo la familia, es un proceso de configuración, de transfiguración de la familia, de ser una familia natural en una auténtica familia en la fe. Y vemos acá la lógica a la par de lo que se deriva de ser una comunidad evangelizadora. La iglesia doméstica es el lugar propio de la catequesis para los niños y para los jóvenes. Los primeros catequistas son papá y mamá. La iglesia doméstica también es testigo de la alianza pascual de Jesús en el bautismo, por la alegría del amor y de la esperanza. Nosotros somos recreados, somos llamados a vivir en alianza con el Señor. La iglesia doméstica también recibe por el bautismo y el matrimonio, debe haber una continuidad. ¿Por qué necesita el matrimonio el sacramento? Porque yo quiero seguir siendo santo. La santidad que recibe el niño en el bautismo se continúa en alianza bautismal, en la alianza del matrimonio y también pasa por el momento de la primera comunión. Cuando yo entiendo esa continuidad, me doy cuenta que es una fuerza que transmite la fe, santifica y transforma no solamente la vida parroquial, la vida de la sociedad también. Es una comunidad evangelizadora, pues todos los miembros de la familia evangelizan, papá y mamá, y voy a decir esto que es bonito, también los hijos evangelizan a los padres. Tantas veces el niño pequeñito impacta con actitudes de fe que los papás no han tenido, o quizás los niños se acercan a lo que nosotros fuimos cuando éramos niños, y al verlos a ellos decimos, así era en mi momento cuando no había roto la alianza bautismal, me parecía al niño pequeñito. Y encontramos en el niño, le damos las herramientas para que ese niño sea fiel. Quizás donde nosotros rompimos la alianza con el Señor. Por otra parte, acoge y madura en la fe. Conduce a ser una comunidad evangelizadora. Ese acoger la fe, madurar en la fe, en el discipulado, necesitamos una formación permanente. Eso nos va haciendo progresivamente y de un modo casi, diría yo, que nace del mismo proceso de apertura, nos convertimos en una comunidad que sale a evangelizar. Este servicio evangelizador de la evangelización es un auténtico ministerio eclesial, esto hay que decirlo. Ya aquí nosotros vemos que dentro de la familia hay catequesis de niños, de jóvenes, evangelización, hay ya esos son ministerios propios de papá y mamá. Ahí usted en pequeño está tocando lo que es la parroquia. Usted ya tiene una estructura. Si también es solidaria, la familia tiene una pastoral social, donde vive la dimensión social. Vemos también que este ministerio es original e insustituible. Dice un cardenal de España, a mí me gustaba lo que él transmitía, decía, mire, ¿quién transmite la fe y la comunica? Papá y mamá. Dice, un cardenal, un obispo, lo que fuera, un párroco, nosotros no podemos hacer lo que papá y mamá hacen con sus hijos. Y decíamos, la fe sí nos mueve la vida. Mire cómo nos persignamos, miren lo que creemos,
Mire la devoción a la Virgen, ¿de dónde viene? De papá y mamá. Los fundamentos que puso quizás mamá o la abuela, en nuestro caso. Vemos después que una evangelización se da efectivamente, la iglesia dice, sin fronteras. Esto es Marcos 16:15. La familia está abierta a todos seres humanos. Si nos abrimos a la parroquia, nos abrimos a la sociedad, la iglesia también nos dice, ábrete a otras naciones donde Dios te lleve. Eso también nace desde el hogar. Como verdaderos y propios misioneros del amor y de la vida. Eso es hermoso. ¿Cuál es lo específico de la familia? Van a ser expertos en el amor de la nación, en la vida plena. Cuando eso cala bien, ese aporte específico, especializado, solo lo puede vivir la familia. Eso no lo logran otras pastorales. Hay una cierta dimensión misionera en la familia con quien no cree. Eso ya es bonito. O que practica la fe de un modo, diríamos a su modo. ¿Cuántos en la familia? Vaya, usted no tiene que ir al África para evangelizar y ser misionero. ¿Cuántas veces el hermano ajeno a la fe, apático, o que en cierto momento ha tenido algo que ha roto con la iglesia, ese hermano ya es de alguna manera alguien que necesita de usted? Ese es el primer momento para que usted se dé cuenta que con ese pariente, con ese hermano, con ese familiar, usted ya tiene una tarea para misionar. La iglesia doméstica entonces es signo luminoso de la presencia y amor de Cristo para las familias alejadas, para las que no creen o no viven con la fe recibida. Eso ya es interesante. Solo eso nos abre un panorama misionero inmenso. Piense, por ejemplo, en las zonas urbanas. ¿Cuántos hermanos no hay? ¿Cuántas familias no tenemos así? La presencia de iglesias domésticas testimonian la novedad y el vigor de la iglesia. Esto es bonito que nosotros lo entendamos. Cuantas más iglesias hay en una parroquia, yo lo digo así con los hermanos que estamos arrancando, con 10 iglesias 10 iglesias domésticas en una parroquia bien entendidas, ya el párroco cuenta, póngale 10%, con 50 agentes de pastoral, que difícilmente los párrocos tenemos esa cantidad de gente en todos los sentidos. Es decir, gente dispuesta a todo, desde el ambiente donde están, desde su casa hasta la parroquia, sin alejarnos de nadie, somos como signo y testimonio de una presencia actuante del Señor. Las iglesias domésticas cultivan la vocación misionera en sus hijos y el amor agápico sin fronteras. Es decir, es bonito que el padre le diga, mira, así como estamos, los papás le digan a sus hijos, mira, así como nos entregamos aquí donde vivimos, si Dios quiere que tú misiones en Suecia, donde no hay vida, en Japón, en China, todo esto va a ser tu escuela y tu seminario para que Dios te lleve a esas dimensiones y a esos límites o confines de la tierra. La familia, así, que ha adquirido esa dimensión eclesial, se transforma, por tanto, en un santuario doméstico. Y es un sacramento de santificación y de culto. Esto es hermoso. Vemos, por ejemplo, que entre estos elementos que hemos subrayado, la anuncia y la acogida de la palabra, cuando llega a su plenitud, yo necesito la vida divina que me dan los sacramentos. Hay una íntima relación entre la apertura, la acogida y la madurez en la palabra. Cuando eso llega a su plenitud, yo veo que es importante confesarme, conver a Jesús, pedir los sacramentos de sanación que tiene la iglesia. Por otra parte, el sacramento del matrimonio vivifica, es importante la acción que hace Dios en el matrimonio. Constantemente lo va sosteniendo. Es una gracia continua de amor, vida y comunión. No acaba con el sacramento, se mantiene en el tiempo. La vida conyugal entonces y familiar va siendo santificada progresivamente porque somos seres procesuales. No vamos a alcanzar la santidad de golpe, la vamos a alcanzar poco a poco. De hecho, el Papa el 2022 decía, a través de las relaciones interfamiliares, nosotros alcanzamos la santidad. El sacramento del matrimonio, por tanto, sana, perfecciona y eleva el amor con la gracia
y el amor agápico o caridad. Eso es bonito. Cómo Dios va sanando, curando. Pero fíjate bien, no puedes privarte de la gracia sacramental, que es el contacto con la humanidad de Jesús. Cada sacramento es Él. El sacramento del matrimonio también fortalece y consagra la misión conyugal y familiar con la fuerza del Espíritu Santo y de las virtudes teologales. La gracia, cuando entra en nosotros, pone todo diríamos, todos esos dones interiores dentro de nuestro ser. La llamada a la santidad se especifica que hemos recibido en el bautismo. Dios, con el traje blanco, significamos la santidad recibida de Dios. Dice, esa llamada se especifica por el sacramento que hemos celebrado del matrimonio y las realidades de la vida conyugal y familiar. La gracia del matrimonio se articula a través de los momentos de dolor, de trabajo y de alegría. Ahí se va entretejiendo al Cristo que Dios quiere en cada uno de nosotros. El matrimonio cristiano, en cuanto a sacramento, fíjate bien, glorifica a Dios en Jesucristo y la iglesia. Entonces, cuando una familia, en cualquier situación, pensemos en una familia pobre, una familia en la ciudad, que son una constante oración así, una ofrenda pura a Dios, esa es la glorificación de los auténticos hijos de Dios. Ahí es donde tú vives con tu hogar. Y del sacramento brotan también el don y el deber de la santificación, de recibir y de convertir la propia vida en un sacrificio espiritual. Nos decía la carta a los hebreos en estos días de Navidad. No quisiste, antes de entrar Jesús al mundo, dice, no quisiste ofrendas y holocaustos, pero me diste un cuerpo. Y aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y Cristo ofrece su cuerpo como hostia. Nos está diciendo a nosotros que somos su cuerpo. Ofrece también tu cuerpo, cada cuerpo de tu familia, como hostia agradable al Padre. El matrimonio y la Eucaristía, ¿qué relación tienen? Fíjate bien, la santificación tiene su raíz en el bautismo y su culminación en la Eucaristía. Yo he sido llamado a la santidad, recibo la primera comunión y ahí culmina ¿qué? El proceso donde la santidad ahí alcanza su plenitud. Es la fuente y la cumbre de la santificación de la persona humana, íntimamente unida al matrimonio, no se puede separar. La Eucaristía es la fuente del matrimonio cristiano porque representa la alianza de amor de Cristo con la iglesia. ¿Qué relación tiene así inmediata? Cristo es el esposo, nosotros la iglesia somos la esposa. Ellos son el gran modelo, el esposo y la esposa son la imagen de esa relación esponsal de Cristo con su cuerpo eclesial. Configura y vivifica la alianza conyugal. Fíjate cómo lo dice bien la iglesia. Dice, configura y le da vida a esa alianza de amor representada en el anillo de bodas. Es manantial de caridad para su comunión y visión familiar. ¿Dónde voy a tomar el agua de la fuente pura cuando los momentos de las fuerzas humanas parecen flaquear? ¿Dónde encuentro el consuelo? ¿Dónde encuentro el paño de lágrimas? Está ahí. Ese es el manantial vivo del Señor. Y es fuente inagotable de dinamismo, misionero y apostolado de la familia. Cuando uno entiende que ahí está la fuerza, nos dice Jesús, vayan. Así dice la misa, pueden ir en paz. Es un mandato misionero. Por otra parte, nosotros nos damos cuenta que el sacramento de la reconciliación es parte esencial y permanente de esa llamada a la santidad que todos hemos recibido y que nos llama a la conversión constante. Cuando Dios me llama a ser santo, me dice, sí, pero para que seas santo en el tiempo, te tienes que convertir toda tu vida. Pues la confesión es una respuesta a esa llamada a la conversión. Pues no siempre ha habido fidelidad a la novedad de ser santos. Y por otra parte, no siempre hemos sido coherentes con la gracia renovada en el matrimonio. Necesitamos confesarnos muchas veces en nuestra vida. Cuanto más tengas ese hábito de amar la confesión, tú mismo estás como fortaleciendo tu camino hacia la plenitud a la que Dios te llama. El arrepentimiento y perdón familiar se fundamenta en este sacramento de la confesión, que es el recurso permanente y humilde
a la misericordia divina. Si tú tienes el buen hábito de confesarte, eso te prepara para que en los momentos de prueba perdones cualquier miseria de tus seres queridos. Y esa es la escuela del Señor. Todos los miembros de la familia son alentados para acudir a Dios rico en misericordia, que reconstruye, perfecciona la alianza conyugal y la comunión familiar. ¿Dónde es que si la comunión se ha fracturado, donde la reconstruyo? En la confesión. Y lo otro, si la alianza conyugal se ha herido, ¿dónde se vuelve a curar? En la confesión. Veíamos entonces cómo estos ámbitos, es bonito decirlo, decíamos, los ámbitos de la comunión, mira cómo se van abriendo. Entonces, ¿cuándo comenzamos a hacer iglesia? Desde el bautismo. Cuando yo mantengo esa comunión con Cristo, esa comunión vital, es entonces que la familia va viviendo en los diferentes niveles, va viviendo la presencia viva de Dios dentro de él, que es presencia de amor y presencia, por supuesto, de la vida en el Señor. La oración. La iglesia ora por la familia y la educa para que viva el don y la tarea sacerdotal recibida. Eso es hermoso. La familia, fíjate bien, Jesús era un laico. Sus papás son laicos. La familia es vida laical. Dice, ¿dónde es que hacemos de nuestra existencia un sacrificio? En la vida normal. Del dolor, del trabajo, de la prueba, de los momentos difíciles de familia. Por su vida de oración al Padre, por el Hijo en el Espíritu. Si nosotros en esos momentos sabemos unirnos a Dios y oramos, qué agradable es a Dios esa oración. La oración familiar tiene, por tanto, las siguientes características. Ha de ser una oración hecha papás e hijos en momentos claves. Eso brota, esa comunión brota del mismo bautismo que te une al Señor. Y por otra parte del mismo matrimonio, que es una comunión. El contenido de la oración en familia tiene que ser los mismos problemas y las mismas situaciones de la familia. Cada uno sabe cuáles son las situaciones que lo apremian. Ahí es bonito sentarse, no solo rezar el rosario, hablar con Jesús juntos y especialmente ante el Santísimo. Los padres han de educar a los hijos, por tanto, en la oración. Es bonito que los introduzcan al misterio del Señor, que les enseñen a establecer un diálogo de amor con el Señor. Mira, antes de enamorarte de alguien, enamórate del amor con mayúscula. Y que nunca ese diálogo se pierda, especialmente en los momentos de prueba. Que conozcan y adoren a Dios y amen a su prójimo. Saber que el amor a Dios, la comunión con Dios, no puede fracturarse en la comunión con mis hermanos. Están unidos. Se educa en la oración también mediante el ejemplo y el testimonio de los papás. Esto es clave. La oración de los padres e hijos mientras ejercen su sacerdocio cala profundamente en el corazón de los hijos. Un papá en los momentos de prueba, un papá que sabemos que ha pasado momentos duros y en lugar de llorar o más que lamentarse o desesperarse, ora, siempre impacta la vida de los hijos. Eso nunca lo olvidamos. Las madres enseñan, ¿qué deben enseñar? Preparar los sacramentos, en la enfermedad que se unan al Señor con su dolor, que invoquen a la Virgen y a los santos, que recemos el rosario en familia. Eso es parte de la dimensión de la educación de mamá. El papá dice, rece con sus hijos, sea ejemplo de una vida recta acompañada de una oración oportuna. Qué bonito es ahí. Saber que mi papá va conmigo, ora conmigo. Y otro momento tan bonito, saber que mi papá con su ejemplo de rectitud me sostiene, especialmente en la virtud. Vemos entonces que esto nos va llevando poco a poco a la liturgia. La iglesia nos va a introducir a los hijos de Dios en la oración litúrgica. Hay una oración familiar, después una personal. Eso me lleva a llevar a la liturgia. Una progresiva participación en la misa dominical. Yo diría que nunca desde niños perdamos la misa el domingo. Y después, saber llevar poco a poco para ir otros días, además entre semana. Por otra parte, celebrar en casa los tiempos y festividades litúrgicas. Navidad, Adviento, Cuaresma. Esos momentos y otros momentos tan bonitos
saberlo vivir en detalles familiares para que los hijos nunca pierdan el vínculo ni la comunión con su parroquia. Se prepara y prolonga en casa el culto litúrgico a través de la oración privada. Saber orar, hacer la lección divina con la Sagrada Escritura, la preparación a los sacramentos, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, el culto a la Santísima Virgen María con imágenes, saberles dar un beso a ellos, la bendición de la mesa y también la piedad popular, las procesiones, los viacrucis, en lo que podamos participar. Y algunas prácticas de piedad muy bonitas: rezar el rosario en familia para que fortalezca la comunión familiar y la espiritualidad conyugal. En la otra parte ya más personal, es bonito decirle, es importante que la oración sea parte de la expresión de la verdad interior de la persona y de la auténtica libertad del hijo, de cada miembro de cada familia. Es bonito que por convicción somos libres y nos sabemos como conectados desde lo más profundo de nuestro ser cuando oramos. Que eso no lo podemos perder jamás en nuestra vida. La plegaria es, por tanto, la gran fuerza para que la familia asuma su misión en el desarrollo de la sociedad. Mira, si la plegaria realmente tiene su valor, dice: la comunión con Jesús, con Cristo alimentado por la liturgia, especialmente en la confesión y en la Eucaristía, la ofrenda de uno mismo que sabe servir, y la oración de ahí deriva toda la fecundidad de la familia cristiana en su servicio a la sociedad y a la parroquia. Ese es el secreto. Hace falta personas que realmente sepan orar, tengan la experiencia profunda de la vida de oración. Eso es lo que realmente al final logra un cambio y una evangelización. Finalmente, la Iglesia tiene la misión de llevar a los hombres a acoger la palabra, celebrarla, profesarla en los sacramentos y en la plegaria, manifestando en la propia vida según el amor divino o agápico. La vida cristiana tiene su ley en la acción del Espíritu de la vida en Cristo. Eso es importante. El bautismo vivido en continuidad con el sacramento del matrimonio propone la ley del amor divino, donde el Espíritu purifica y salva el amor conyugal y familiar, que es la ley fundamental también para la vida moral. En un último momento del nuevo mandamiento del amor, la familia cristiana, animada y guiada por la ley del Espíritu, ama y sirve a Dios y al ser humano. Finalmente, ya para cerrar esta cuarta columna, la familia cristiana sostenida y animada por la fuerza del amor agápico, acoge, respeta y sirve a cada ser humano en su dignidad. La Iglesia, gracias a este amor familiar, asume en su dimensión doméstica, familiar, en sus relaciones más humanas y fraternas, penetra hasta la célula más básica de la sociedad. El servicio al hombre vivido en familia ha de ir más allá de los hermanos en la fe, viendo en cada persona la imagen de Dios. Qué hermoso es cuando eso lo entendemos. La Iglesia se vuelve incluyente y se vuelve católica. La familia cristiana forma y practica el amor agápico, abriéndose a la comunidad, viviendo la justicia y la solicitud hacia los más pobres. Bien, esto que nos pone en evidencia cómo la familia se transforma, participa en la vida y en la misión de la Iglesia. Es Iglesia. Esta es la dimensión familiar, eclesial de la familia, que nos permite decir, cuando la familia hace esto, es una auténtica iglesia según el proyecto de Dios. En pequeño, ¿verdad? Pero es una verdadera iglesia. Bien, con esto cerramos la cuarta columna de la casa, de la familia. Con estas 4 columnas hemos hablado de la comunión de personas, del servicio a la vida, de participar en el desarrollo de la sociedad y participar en la vida y misión de la Iglesia. Estos 4 aspectos son los que explican y articulan la definición de la familia en clave de fe, una comunidad de vida y amor. Con la gracia de Dios, pidámosle a Dios la gracia de asumir esta vocación y esta misión. Este es el futuro del tercer milenio de la Iglesia en el mundo actual.